Bienvenidos a La Trinchera. Hoy celebramos un triunfo histórico para la libertad individual, la privacidad y el sentido común en nuestra patria. En una votación de infarto que terminó en un empate de 24 votos contra 24, el Senado rechazó y mandó a la lona el peligroso proyecto de la izquierda que buscaba levantar de forma administrativa el secreto bancario. Querían que la unidad de análisis financiero pudiera meter las manos en tu billetera y mirar tus movimientos sin la autorización obligatoria de un juez. El bloque patriota se plantó firme con la Constitución en la mano y desarmó esta pauta de control absoluto que pretendía instaurar el progresismo. Revienta ese botón de me gusta y suscríbete, porque hoy desnudamos el descarado intento de espionaje fiscal aquí en La Trinchera. Gracias, presidenta. Estamos frente a una votación que tiene un enorme significado. Aquí estamos quienes apoyarán a introducir normas que permitan ponernos a la altura de otros países que persiguen el crimen organizado, como Alemania, Estados Unidos, Japón, Uruguay, Colombia y toda la OCDE, a excepción de Chile y de Australia. Se ha tratado de confundir señalando que sin la autorización de un juez no puede aplicarse esta medida e incluso se ha indicado que con esta modificación un funcionario público podría decidir levantar o no el secreto bancario. Nada de eso es real. Este proyecto es un sistema de inteligencia que busca, por medio de las diversas instituciones, levantar las alertas correspondientes para que un juez pueda iniciar una investigación legal. Pero una se pregunta, ¿por qué un gobierno que es tan duro en la persecución penal y en la doctrina punitivista en este tema se queda callado y más encima anuncia un proyecto de ley que aún no tiene contenido ni fecha? Una se extraña que si el gobierno hace una fuerte persecución de delitos y a deudores, no quiera tener las herramientas para actuar con agilidad en seguir la pista del dinero levantando el secreto bancario. Legítimamente la ciudadanía se pregunta a qué le temen y nos gustaría escuchar esa respuesta acá. De hecho, el tema ha sido básicamente discutido toda la semana y ha provocado muchas columnas en distintos medios de comunicación. O sea, este es tema. Y quiero citar el final de una columna que hizo sobre este tema. Oye, los senadores, por favor, que conversen al menos en algún puesto, asiento. Perdón, senadora, sigue corriendo, le vamos a dar su tiempo, senadora Sánchez. Ya, gracias, presidenta. Quiero citar el final de una columna que hizo sobre este mismo tema la ex ministra del Interior, Carolina Toá, y que es bien recomendable a propósito de cómo explica lo que estamos votando. Quien ante las dudas sobre el funcionario de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que tendrá acceso a la información, acertadamente dice, y abro comillas, ¿se imaginan a un opaco funcionario público trajinando en sus cuentas corrientes? Pues bien, cada vez que ponemos un arma en las manos de un policía, el poder de encarcelar en las manos de un juez o una cámara de vigilancia en los ojos de un fiscalizador, le damos un poder enorme a un ser humano para arruinar la vida de un inocente. No es distinto en este caso. Lo único diferente es que algunos legisladores se imaginan que esta vez pueden ser ellos los afectados. Bienvenidos, dice, a los dilemas de seguridad. Cierro comillas. Ya lo dije la semana pasada, pocas veces nos había tocado legislar con una noticia en pleno desarrollo. La Operación Tokio demostró que hubiera sido bueno poder haber realizado un trabajo de inteligencia y detectado que a los bancos formales estaba entrando el dinero que provenía de la extorsión. Por eso nos extraña mucho la actitud de quienes están en contra de todas las conductas delictuales y nos proponen que metamos presos a los delincuentes y en la tarde nos dice, pero no investiguemos sus cuentas. Espero que esta sala pueda dar un paso real para perseguir el crimen organizado, aprobando el levantamiento del secreto bancario. Gracias, presidenta. No es digno de un país serio que la justicia y perseguir delitos gravísimos como el lavado de dinero dependa de la suerte, de un celular caído como en la Operación Tokio o de una alerta externa del FBI como en el Clan Chen, casos que sumados involucran 240.000 millones de dólares, 240.000 millones de pesos bajo sospecha, Ese es el nivel de vulnerabilidad de nuestro sistema, presidenta. Y el nivel del error de quienes calificaban de ingenuos a quienes defendemos el levantamiento del secreto bancario y negaban que el crimen opera en los bancos o que la plata más bien se escondía bajo el colchón y que no precisamente en el banco, como hemos visto en los últimos días. El Tren de Aragua funcionaba como cliente premium, con ejecutivos exclusivos y de 140 cuentas bajo la lupa. Hoy algunos reconocen su equivocación, qué bueno, pero el costo ha sido altísimo. El crimen se ha seguido infiltrando a costa de la extorsión, del narcotráfico, de las balaceras, de la muerte, del dolor, que es lo que está detrás de gran parte de estos delitos de cuello y corbata. La persecución del dinero ilícito es una carrera contra el tiempo donde el Estado parte con desventaja.
¿Estamos ante una disyuntiva histórica o modernizamos nuestras capacidades de inteligencia económica o seguimos siendo espectadores y cómplices del avance del crimen organizado? Yo al menos no estoy disponible a manchar mis manos de sangre por inacción o por omisión. Este proyecto de subsistema de inteligencia económica nos entrega una herramienta para alertar a tiempo, con un levantamiento administrativo del secreto bancario que no es un cheque en blanco. El sistema judicial sigue siendo la regla, pero habilitamos una excepción a la unidad de análisis financiero, acotada solo ante sospechas fundadas de lavado y terrorismo sobre personas jurídicas y funcionarios públicos y con sanciones drásticas ante filtraciones. Esto es inteligencia, no arbitrariedad. Es brutalmente incoherente llenarse la boca con el combate a la delincuencia, pero blindar las cuentas de criminales mientras pasan 10 pueblos vaciando a la velocidad de la luz las cuentas de endeudados por educarse o fiscalizar hasta los pensionados de la PGU por si acaso encuentran un fraude, mientras el crimen organizado sigue amparado en el secreto bancario. Dicen que esto amenaza la libertad. ¿La libertad del narco para comprar barrios enteros o de la corrupción para podrir nuestras instituciones? ¿A qué le temen algunos? Y si no es así y decimos que quien nada hace, nada teme, levantemos entonces hoy el secreto bancario. Ese es el llamado que hacemos hoy día en esta sala, particularmente a la derecha. Gracias, Presidenta. Solamente quiero destacar que en 2 ocasiones se rechazó cambiar la Constitución, la actual Constitución de nuestro país. Por lo tanto, nosotros debiéramos de atenernos a ella a la hora de legislar. El levantar el secreto bancario daña en el artículo 9, numeral 4, el derecho a la honra y a la vida privada. En el artículo 19, número 5, la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Para que el Estado acceda, necesita una causa legal y un control judicial. Yo quiero decir acá que plataformas como WhatsApp, como el correo electrónico, también se usan para organizarse criminalmente y para cometer todo tipo de delitos. Entonces nosotros estamos aquí en la discusión de si queremos un sistema de control absoluto donde el Estado es opaco ante el ciudadano y el ciudadano es transparente frente al Estado cuando el Estado, sabemos, monopoliza la coerción. Tenemos también un principio de legalidad y de reserva legal tributaria, artículo 19, número 20 en la Constitución. Ningún tributo, ninguna medida que afecte derechos se puede establecer sino por ley. Levantar el secreto bancario afecta derechos fundamentales. Por eso la propia ley de bancos en el artículo 154 solo permite el alzamiento por autorización del titular o resolución judicial fundada, dictada en juicio. Una resolución administrativa, por lo tanto, no reemplaza al juez. Tenemos que ser coherentes, tenemos que oír a la ciudadanía. La ciudadanía ha dicho ya en 2 ocasiones que quiere su Constitución, la actual Constitución de Chile. Y por lo tanto, aquello que nosotros legislamos tiene que ser coherente con el texto que la ciudadanía en 2 ocasiones ha refrendado por amplia mayoría. Gracias, señor presidente. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? ¿Terminada la votación? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 24 votos a favor. Por la negativa, 24. Se rechaza el proyecto de la norma en votación de conformidad al artículo 182, inciso segundo del reglamento del Senado. Al producirse un nuevo empate, se da por desechada. Ok, desechada entonces la norma a comisión mixta. Entremos de inmediato en la pauta del debate, muchachos, porque el relato que intentó instalar la izquierda fue de un populismo penal impresionante. Las senadoras Beatriz Sánchez y Daniela Sicardini salieron a rasgar vestiduras usando como bandera el millonario caso de la Operación Tokio y el Clan Chen, donde acusaron que circularon más de 240.000 millones de pesos por la banca formal. Sicardini llegó al extremo de decir que el Tren de Aragua operaba como cliente premium en los bancos y lanzó un emplazamiento agresivo a la derecha, acusándolos de blindar las cuentas de los narcos mientras supuestamente persiguen con rabia a los endeudados del CAE. Incluso Beatriz Sánchez citó una columna de la ex ministra Carolina Tobá para relativizar el peligro de que un burócrata trajine en tus cuentas corrientes, diciendo que darle ese poder a un funcionario de la UAF es igual que ponerle un arma en la mano a un policía o el poder de encarcelar a un juez. Qué tremenda distorsión, familia. Comparar la legítima fuerza pública con el espionaje masivo a las finanzas privadas de la clase media es no entender nada de derechos fundamentales. Pero el muro de contención patriota fue implacable.
La senadora Vanessa Kaiser lideró la defensa de los chilenos de trabajo con un argumento jurídico demoledor que dejó pedaleando en el aire a la izquierda. Kaiser partió parándoles el carro con un dato político que a la oposición le duele escuchar. La ciudadanía chilena ya ha rechazado en 2 ocasiones consecutivas cambiar la constitución vigente, por lo que toda ley debe cuadrarse estrictamente ante el texto que la mayoría eligió defender. Kaiser desnudó la pauta del proyecto, demostrando que levantar el secreto bancario por la vía administrativa viola directamente el artículo 19 de la Constitución, el derecho a la honra, a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Fue tajante al señalar que la ley de bancos en su artículo 154 es clarísima. Las cuentas solo se abren con la autorización del titular o con una resolución judicial fundada, dictada en juicio por un juez de la República. Una resolución de un burócrata de oficina jamás va a reemplazar a los tribunales. La senadora lanzó la pregunta del millón que sepultó al progresismo. ¿Queremos un sistema donde el Estado es opaco ante el ciudadano, pero el ciudadano es completamente transparente frente al Estado? Brillante. Al momento de la verdad, cuando se iluminaron los tableros de la sala alta, el marcador arrojó un infartante empate. 24 votos a favor y 24 votos en contra. Y de acuerdo al reglamento del Senado, al producirse un doble empate, la norma progre se da por completamente desechada, inadmisible y enterrada. Ahora el proyecto pasará a una comisión mixta donde las fuerzas del sentido común harán valer su mayoría para defender el bolsillo de la clase media trabajadora. Se les cayó el show de querer meterse en la vida privada de los chilenos honestos con la excusa del combate al narco. Para pillar a las bandas criminales, lo que se necesita es que las policías hagan inteligencia en las fronteras y en las calles, no perseguir al microempresario o al ciudadano que junta sus lucas en el banco. Familia de la trinchera, el veredicto del Senado nos devuelve el alma al cuerpo. El principio de propiedad privada, reserva legal y derecho a la intimidad financiera sigue vigente gracias a un bloque patriota que no se dobla ante los discursos del terror de la izquierda, quien nada hace, nada teme frente a la ley, pero frente a un Estado con hambre de control y persecución fiscal, el ciudadano honesto tiene todo el derecho a exigir que se respete la orden de un juez. Dime tú que estás en la trinchera digital. ¿Apoyas que el Senado haya frenado el intento de la izquierda de revisar tus cuentas bancarias sin orden judicial? Comenta con mi plata no y comparte este video con todos los patriotas de Chile. Déjame tu poderoso me gusta para romper la censura del algoritmo. Suscríbete al canal si eres nuevo por acá y nos vemos en el próximo combate digital por la verdad. Un abrazo gigante y viva Chile libre de abusos estatales.